Mi historia es sobre una casa que puedo decir que podríamos decir que es una casa embrujada. Cuando yo era adolescente y recién acababa de entrar a la preparatoria, me mudé solamente con mi hermana. Somos una familia de 5, pero solamente mi hermana y yo nos mudamos a esta casa donde sucedieron pues varias cosas. Esta casa se ubica en el Estado de México, en Cuautitlán Izcalli. La primera noche que llegamos mi hermana y yo a la casa, recién habían terminado la mudanza, veníamos de casa de nuestros papás que vivían aproximadamente a unos 10 minutos de esa casa, y llegando, que fue de noche, ya serían aproximadamente 9 de la noche, algo no tan tarde. Llegando a la casa, lo primero que nos dimos cuenta es de que había muchos insectos afuera. Lo que alcanzábamos a ver era mucho grillo que iba escalando la casa y cucarachas que iban escalando la casa, o sea, y eran muchos, eran muchísimos. No puedo decir que miles, pero sí eran muchos. Cuando entramos, pues la casa por dentro también estaba llena de grillos. Pues lo que hicimos pues fue llamarle a mis papás. Mis papás llegaron rápido, empezaron a matar a los insectos, pero definitivamente esa noche no la pasamos en la casa. Nos fuimos a dormir a casa de mis papás. Al siguiente día, pues lo que se hizo fue, la casa tenía un jardín en la entrada, entonces pues la idea fue como, pues vamos a cortar todo el jardín, seguro salen de ahí los bichos, vamos a poner iluminación afuera porque el foco de afuera no servía, y pues eso funcionó bastante bien. La segunda noche ambos pudimos pasarla en la casa, y fue justamente cuando pasó el primer evento, ya siendo de noche. En la segunda planta, la casa era de 2 plantas. En la segunda planta estaban nuestros cuartos, cada quien tenía el suyo. Y ambos estábamos recogiendo, acomodando ropa. Pues hay que acomodar, ¿no? Te acabas de mudar, hay que poner en orden las cosas. Y fue muy claro que escuchamos muy bien, o sea, perfectamente escuchamos que alguien abrió la puerta de la casa. Que bien pudieran confundirse tal vez con el vecino. Alguien pudiera decir, pues es que es un ruido de afuera, un golpe, pero no, en este caso fue muy, muy claro, porque la puerta de la casa tenía 2 chapas, la normal que se le da 2 vueltas de llave, y la otra que es de cerrojo que recorre. Entonces, escuchamos perfectamente que alguien metió las llaves a la puerta de la casa, corrió el cerrojo, le dio las 2 vueltas a la chapa, abrió la puerta, la cerró, y se escuchó que aventaron unas llaves a la mesa. Se escuchó que caminaron hacia la cocina y empezaron a jugar con los switches de la casa, pero la casa no se fue la luz ni nada, o sea, pero se escuchaba muy, muy claro que eran los switches de la casa, los switches principales que estaban en la cocina. Entonces pues bajé a ver. Bajé las escaleras y al lado derecho pues veía la sala, y del lado izquierdo estaba la cocina. Yo alcancé a ver desde que bajé las escaleras que el cerrojo de la puerta estaba cerrado, y fue cosa de que pues fue la primera cosa, bueno, no la primera cosa extraña, ¿no? Pero dentro de lo que escuchamos, no escuchamos que nuevamente cerraran la chapa y el cerrojo. Entonces caminé hacia la cocina, que fue donde escuchamos que alguien caminó, y pues todo se veía normal, y mi instinto pues fue prender la luz de la cocina. Y justo cuando prendí la luz de la cocina, en el patio del vecino, estas casas estaban unidas por 2 patios traseros y eran, digamos, como espejo, pero las unía el patio trasero con una ligera barda como de 1 metro aproximadamente.
Cuando yo prendí la luz de la cocina, en el patio del vecino se escuchó como si se cayera un bote, como si alguien estuviera arriba de un bote y se cayera el bote, de como que de la impresión de que te tienes que bajar rápido, se cae el bote y se ve que se movieron las cortinas que estaban colgadas afuera tendidas, azotaron la puerta de la cocina de la otra casa y apagaron la luz. Esto se repitió aproximadamente unas 4 o 5 veces. En una ocasión en fin de semana, era alrededor del mediodía, estaba platicando con mi hermana en su cuarto y escuchamos la voz de una señora. Se escuchaba una señora mayor y se escuchaba que la voz venía desde el patio de la casa, pero no lográbamos distinguir qué era lo que decía esta señora. Se escuchaba algún dialecto o alguna lengua que nosotros no conocíamos y era como un balbuceo, pero no se escuchara que la señora hablara fuerte, pero aún así retumbaba mucho su voz en el patio, entonces se escuchaba en todos los rincones de la casa. Salimos a ver y pues no encontramos nada. Cabe mencionar que en aquel momento mi hermana salía con una persona que es de esas personas que escuchan, que ven cosas, que pueden llegar a tener hasta como sueños como premonitorios. Entonces, tiempo después de que nosotros abandonamos la casa, él le confesó a mi hermana que pues sí veía cosas y sentía cosas muy negativas. Yo recuerdo perfectamente que cuando él le platicó esto, y no se lo platicó en su momento a mi hermana para no asustarla, pero cuando él le platicó esto, yo le dije a esta persona y a mi hermana, le dije, es que yo también sentía que en cualquier parte de la casa en donde tú estuvieras, se sentía como mucha violencia, se sentía como que alguien permanentemente estuviera enojado. Ya cuando mis papás decidieron que no era una buena idea estar rentando una casa, solamente para 2 personas, para que, pues decían ellos, solo para llegar a dormir, porque la mayor parte yo estaba en la escuela, mi hermana se iba a trabajar, luego íbamos a casa de mis papás y llegábamos ya muy noche a la casa. Entonces, pues mis papás decidieron hablar con la señora, con la dueña de la casa, para decirle que pues no íbamos a terminar el año. O sea, esto era cuando llevábamos aproximadamente 20 días en la casa. Recuerdo que unos días después de que mis papás tomaron la decisión, yo me fui a la escuela. Al ser del Estado de México, pues hay que salir temprano para llegar a donde quiera que quieras ir. Entonces yo me salía alrededor de las 5:25 de la mañana y recuerdo que mi hermana me llamó, yo cuando ya iba en el camión, y me dijo que 2 chavas habían ido a tocar a la casa y estaban preguntando por alguien. Y mi hermana, tal vez entre la situación de que estaba medio dormida, no sé, abrió la puerta, ¿no? Entonces pues les dijo pues que aquí esa persona no vivía, y ellas fueron muy insistentes, como de que es que sí, háblale, o sea, como entonces ¿dónde lo encuentro? Y pues nosotros no desconocíamos a esa persona, ¿no? Unos días después, cuando mis papás quedaron de hablar con la dueña llegó a la casa y empezaron a platicar de esta situación, de que pues nos íbamos a ir, que pues una disculpa, no íbamos a terminar el año. Y mi hermana y yo estábamos escuchando la conversación. Ellos estaban en la sala, nosotros en el comedor, y solamente estábamos escuchando. Y hubo algo que nos llamó mucho la atención, que fue cuando la señora, en su desesperación de, pues es que ella decía, es que yo necesito este ingreso porque
ya un poco entre lágrimas y con la voz entrecortada les dijo a mis papás que su esposo estaba en el reclusorio. Entonces fue cuando mi hermana y yo nos miramos y como que nos cuadraron algunas cosas. O sea, sin conocer la historia de la persona que estaba pues privada de su libertad, nos vimos y fue como de ¿por qué está en la cárcel su esposo, no? Entonces pues pensamos que tal vez ahí vendían sustancias. Pensamos varias cosas. Y pues también se escucha mucho de que las personas que se involucran en este tipo de negocios pues también llegan a hacer cosas para su protección, para su beneficio, cosas que tal vez pues involucren usar fuerzas de otra índole. Entonces pues a mi hermana y a mí nos hizo mucho ruido esa situación. Eso habrá sido un jueves tal vez, y el sábado, domingo, pues se hizo la mudanza para irnos de esa casa. Lo último que sucedió ahí, y que sí lo recuerdo perfectamente y que me deja muy marcado, es que en el patio, cuando estábamos mi hermano y mi papá recogiendo botes, ganchos, cosas que habíamos dejado en el patio, debajo de uno de los botes encontramos lo que parecía ser un trabajo de brujería. Había un huevo, no sé de qué ave, roto, con algunos pedazos de tela y entre otras cosas muy pequeñas, pero el feto o la forma del ave ya estaba formada. Y cuando yo les platiqué esto, o bueno, cuando le dije esto a mi papá, dijo, bueno, pues es que se ha de haber caído de un árbol, ¿no? Pero en realidad no había ni árboles cercanos y estaba debajo de un bote. O sea, alguien tendría que haber colocado estos objetos debajo del bote y poner el bote encima. Nos quedaron muchas dudas y siempre hemos entre bromas dicho como pues hay que regresar un día para ver quién está viviendo ahí, como para preguntarles si también les pasan estas cosas y escuchan estas cosas. Pero no volvimos a regresar a esa casa.